lo saben, Venezuela se ha ubicado en la agenda internacional por sus muchos problemas. Desde la inmigración de sus ciudadanos, pasando por las cuestionables decisiones del gobierno actual, hasta llegar a temas básicos como la salud. Human Rights Watch acaba de publicar un informe titulado Venezuela. Las cifras evidencian una crisis de salud. En él básicamente lo que hace es recopilar datos de varias instituciones como la Organización Mundial de la Salud que demuestran un deterioro considerable en enfermedades que estaban en vía de erradicación. Vamos a saludar a Ana Carvajal. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y es miembro de varias asociaciones de salud en Venezuela. Está en Caracas. Buenos días, Ana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jenny. Gracias por esta invitación y un saludo al equipo de Café CNN. Muy bien, mire, malaria, sarampión, difteria, tuberculosis. Uno escucha esas enfermedades y dice, son enfermedades que ya están casi erradicadas en el mundo, pero están volviendo a aparecer en Venezuela. ¿Le sorprende a usted este informe de la Human Rights Watch? Bueno, realmente no me sorprende y estoy totalmente de acuerdo con Human Rights de que Venezuela presenta una crisis de emergencia compleja. Y esto se debe a que tenemos eventos que afectan seriamente la salud pública de Venezuela y que requieren también una respuesta de emergencia de parte de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros tenemos, como muy bien dice el informe, una reaparición, una reemergencia de enfermedades que ya estaban eliminadas en nuestro país, como por ejemplo la difteria, el sarampión. Tenemos un incremento importante de malaria. Realmente acaba de salir ahorita el informe mundial de la malaria de la OMS y Venezuela es el país del mundo que tiene el peor desempeño de la malaria. Tenemos también no solamente enfermedades agudas, sino también enfermedades crónicas. Los pacientes se están muriendo porque no tenemos medicamentos a nivel de los hospitales y tampoco a las farmacias. Hay estudios bien interesantes que se han hecho y se sabe que hay más de un 90% de escasez de medicamentos esenciales. Eso hace que los pacientes cuando van a los hospitales tengan que comprar casi todos los insumos que necesitan para su enfermedad, para tratar su enfermedad. Mire, para que ustedes tengan en su casa más o menos la dimensión de lo que estamos hablando, de lo que nos cuenta Ana, miren esta siguiente gráfica en donde se habla del sarampión en América, datos de este año a septiembre de 2018. Mire, Venezuela tiene 4.605 casos reportados con 62 muertes, pero el siguiente país, el que le sigue, es Brasil con 1.735 casos y 10 muertes. La diferencia es de casi 3.000 casos. Y ahora miremos qué pasa con la difteria en Venezuela. Casos reportados entre 2016 y 2018, 2.024 casos. Y hay que decir que de esos reportados confirmados fueron 1.217. ¿Por qué reaparecen estas enfermedades en este contexto, Ana? Eso se debe a que el sistema de salud de Venezuela está colapsado. Principalmente la reaparición de estas enfermedades prevenibles por vacuna tiene que ver porque la cobertura de las vacunas se ha disminuido en Venezuela en los últimos años, a tal punto que en el estado Bolívar, que fue cuando comenzó la epidemia, el sitio donde comenzó la epidemia tanto de sarampión como de difteria, las coberturas para estas enfermedades no llegaban al 50%. Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda una cobertura de vacunas de más de un 95%. Entonces hay una gran cantidad de personas, especialmente los niños, que no tienen esa cobertura adecuada. Hoy por hoy, por ejemplo, la difteria y el sarampión están en 22 estados de Venezuela. Seguimos, como tú dices, como muy bien mencionaste, siguen ocurriendo muertes tanto por difteria, por sarampión, principalmente la población vulnerable como los niños. En cuanto al sarampión, ha afectado directamente las muertes a las etnias indígenas, tanto del estado Amazonas como del estado del Tamacuro. Y sabemos que esas son poblaciones muy vulnerables que cuando tienen alguna enfermedad infecciosa pueden morir. Sí, dígame. Estaba buscando sobre ese tema a ver qué decía el gobierno y decía el ministro de Salud en uno de los programas radiales que tienen que con los estados mayores de salud instalados se había logrado una inmunización del 95%. De hecho, literalmente decía más del 95% en sarampión y difteria. Entonces, ¿estaría mintiendo el gobierno según lo que usted está diciendo? Realmente todo lo que nosotros hemos revisado, las coberturas son muy bajas, continúan siendo bajas y eso lo demuestra el número de pacientes que se están enfermando todavía y el número de muertes. Por ejemplo, en difteria, como bien mencionaste, hay 287 fallecidos y
Vemos entonces que la mayoría de los afectados son niños, también hemos tenido embarazadas, muertes por difteria, y realmente la cobertura no se ha alcanzado. Si bien es cierto que ellos han comenzado campañas de vacunación, todavía no se ha logrado la meta de la vacunación de un 95% a las poblaciones más vulnerables. Y ahora que menciona usted lo de las muertes, las embarazadas que mueren en medio del parto, los niños que mueren antes de nacer, también decía el gobierno que está realizando una campaña que se llama Parto Humanizado, precisamente para fortalecer y combatir esta problemática. ¿Qué decir sobre esto? Fíjate que la mortalidad materna en Venezuela se está incrementando en los últimos años. Hemos retrocedido 40 años en cuanto a mortalidad materna se refiere. Para el año 2016 tuvimos una tasa de mortalidad en embarazadas más o menos de 124 por 100.000 nacidos vivos. O sea, una cifra realmente que representa un retroceso importante. Y es que cuando tú vas a los hospitales, es un drama realmente en este momento en Venezuela. Significa un drama para una mujer embarazada tener su parto. Y especialmente también si es un parto prematuro, porque no hay muchas veces incubadora, no hay neonatólogos en los hospitales, no hay medicamentos. Entonces, si tenemos una embarazada que presenta alguna infección por X causa, no tenemos un tratamiento y esa embarazada tiene que comprar ese medicamento fuera. Y si no tiene recursos, simplemente la embarazada se muere. Por eso decimos que es un drama en este momento la atención de las embarazadas. Si bien es cierto que hay ese programa que se llama Parto Humanizado, realmente no es nada humanizado la atención de nuestras embarazadas a nivel hospitalario, porque más del 50% de las embarazadas no se controlan su embarazo. Además tenemos un porcentaje de embarazo en adolescentes de más de 30%. Entonces los indicadores realmente son todos negativos. Bueno, pues muy lamentable ese panorama que usted nos dibuja esta mañana, que también fortalece un poco lo que dice la Human Rights Watch, esto a pesar de lo que dice el gobierno. Y aquí hay que decir, Ana, que tampoco es que se conozcan mucho las estadísticas oficiales del gobierno, lo que dificulta un poco el trabajo de personas como usted, que se dedican a la salud, de personas que trabajan en organizaciones internacionales y por supuesto que al final terminan afectando a los ciudadanos. Gracias, Ana Carvajal, especialista en infectología del Hospital Universitario de Caracas. Ya, listo. Nosotros vamos a hacer una pausa.